Buenas, ¿qué tal? Bueno, mire, vamos a despejar unas dudas que el pueblo colombiano todavía no tiene bien en claro qué es lo que va a pasar económicamente en el país. Porque el pueblo tiene la connotación y la idea que el que llega al poder va a hacer todo ya, de una vez, que porque se tiene el poder y entonces va a ejecutar políticas de facto. No, no, eso no se hace así. Eso hay que hacerlo sesudamente. Por eso, Gustavo Petro y todo su equipo de trabajo, porque imagínense que tiene un equipo de trabajo y hace recomendaciones ese equipo de trabajo. Pues claro, porque al hacer ese equipo de trabajo las recomendaciones, él puede expresar las ideas claramente, con seguridad. Y de esa manera decidieron su equipo de trabajo y Gustavo Petro tener como ministro de Hacienda a José Antonio Ocampo. Ahí es donde reside lo que le interesa al pueblo, a lo calzón quitado, la platica. Ahí está, eso reside en el ministro de Hacienda, en José Antonio Ocampo. ¿Por qué reside en él? Porque les voy a explicar quién es este señor, para que ustedes entiendan. Es que ser progresista se implica que se debe entender muy bien todos los aspectos económicos de la sociedad colombiana, conocerlos. Y además haber estado participando en empresas económicas muy importantes en el mundo para poder implementar lo que se quiere para Colombia, para que haya redistribución de ingresos en toda la sociedad. José Antonio Ocampo es uno de los economistas más importantes de Colombia hoy y a nivel internacional. Pongan cuidado, güey. Fue secretario adjunto de las Naciones Unidas para el asunto económico y social. De las Naciones Unidas, oiganlo bien. Y además fue secretario de la CEPAL. Es doctor en economía. Además, fue director de FEDesarrollo. Y el reto más importante que hay es las reformas fiscales que se deben hacer en el país. La plata es lo que le interesa al pueblo, digámoslo así, porque ya no es el momento de connotar ideologías y filosofías. No, ahora vamos es quién nos va a manejar el dinero y cómo es que se va a recaudar ese dinero con una teoría económica cierta, no a la ligera, con un hombre estructurado, capaz, que ha desarrollado la idea económica para el país, para poder ejercer ese capitalismo progresista que Gustavo Petro y todos los colombianos y el pueblo quieren en beneficio de la sociedad, claro. Pero uno de los retos, que es un reto grande, mire, el gobierno de Duque deja endeudado el país como ustedes no se imaginen. Es la deuda más alta de toda la historia de Colombia, oíganlo bien. De toda la historia desde el principio de su patria o de nuestra patria hasta ahora. Duque dejó esto vuelto añicos. Ténganlo en cuenta.
dejó despedazada la economía del país. Entonces, recoger todo eso que ha dejado, que ustedes no lo connotan, o algunos sí lo connotan en el bolsillo. Entonces, no es que sea difícil, pero sí requiere un proceso para poder llegar a lo que se quiere. Figúrese que él dice, y la banca mundial también está de acuerdo, oíganlo bien, que la reforma tributaria se debe hacer, que los más ricos deben pagar, eso sí es inevitable. Y son recomendaciones, óiganlo bien, de la banca mundial, ni siquiera son recomendaciones ni de Petro, ni de Uribe, ni de Santos, ni del uno, ni del otro, es la banca mundial. Y dice los conocedores a nivel mundial de la economía que ese 5% que se espera tener al recaudar es un punto muy optimista, que eso es muy favorable para la economía del país, demasiado favorable. La idea entonces era tener un ministro de Hacienda de esas características, que pudiera presentar o pueda presentar ante el Congreso de la República esa reforma tributaria. Lo que sí el pueblo debe connotar y entender y tener en cuenta, oiganlo bien, es la deuda que nos dejan estos gobiernos a partir de Petro hacia atrás. Yo les he dicho a ustedes que ellos se dedicaron fue a gastar, a gastar y a gastar y a gastar, y se gastaron más de lo que se tenía. Y dejaron el país, no en la bancarrota total, pero sí lo dejaron casi en rines. Y eso es lo que debe entender el pueblo colombiano. Pero con las políticas que ya ustedes más o menos han entendido, se puede lograr un objetivo claro para poder realizar el programa de gobierno de Petro. Es ahí donde connotamos que el gobierno de Petro, de Colombia Humana, del Pacto Histórico, se ha rodeado, óiganlo bien, de personas intelectuales para poder ejercer el poder en favor de la sociedad colombiana. Que los ricos, los 4.000 o los que más hay, se van a sentir incómodos, pero ellos también entienden, óiganlo bien, los ricos que no han pagado como es debido sus impuestos, que en ese gasto que hizo Duque, el más alto de la historia en Colombia, los ricos tuvieron la mejor parte del pastel de ese gasto. Fueron los mayores beneficiados de ese gasto que hizo Duque, del endeudamiento del país. Entonces ellos también están entrando ya en razón y en cintura, que debido a ese alto gasto que hizo Duque, pues la plata la tienen ellos y hay que devolver al Estado a través de esa contribución, de ese recaudo, para poder lograr la meta que se quiere, la meta deseada, los 50 billones de pesos. En resumidas cuentas, esto es como un merequetengue.
Yo te di, tú me das después. Y volvemos y llenamos la caja y lo ponemos a producir más y sigue funcionando. Los ricos ya están entendiendo que para poder vivir y trabajar y tener plata deben de pagar. Así de sencillo. ¿Cómo hizo Duque? Pues les pagó con todos esos prerrogativas que tuvieron y ellos ya tienen las alforjas llenas, pues también deben contribuir al desarrollo que el pueblo quiere, que el pueblo necesita. Y ellos unidos forman ese capital. Y ese capital tiene que volver a dar en Colombia nuevas expectativas de vida y de economía en el país. Tiene que dar unos resultados maravillosos, porque la máquina productora del país, la gente que trabaja, hay que incentivarla para que produzca más. Porque la gente trabajando produce y produce y produce, paga sus impuestos y aumenta el trabajo y aumenta todo en una sociedad. Pero por eso necesitamos un buen ministro de Hacienda que pueda exponer ante el Congreso qué es lo que se quiere y hacia dónde vamos. Un buen ministro de Hacienda que sepa regularnos las finanzas públicas, que sepa manejar la economía con una estructura seria como la estructura que tiene el progresismo, con la teoría económica del progresismo. De esta manera, el ministro de Hacienda es José Antonio Ocampo. Bien, ahí estamos. Vamos a ver qué sucede. Petro seguramente va a ser una presidencia de lujo, una presidencia popular. Y nosotros no debemos presionar. Hay que dejar que él actúe, que él haga, que él vaya a lo profundo del problema y le encuentre la solución a todo lo que nos han dejado los del pasado. Óiganlo bien. Petro, ¿quién es? A ver, el presidente de Colombia. Chao, juiciosos.